Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un principio económico que la verdad es clave para entender algo que vemos todos los días. Seguro que es una pregunta que ha salido más de una vez en alguna conversación. ¿Por qué parece que el gobierno cada vez hace más cosas y se hace más grande? Es una duda constante, ¿verdad? Tanto en economía como en política. Pues bien, hoy vamos a intentar encajar las piezas de ese puzzle. Y para encontrar una de las respuestas más importantes, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos nada más y nada menos que a la Alemania del siglo XIX. Y aquí entra en escena Adolf Wagner. Ojo, que Wagner no tenía ninguna bola de cristal, pero lo que sí tenía eran datos, muchos datos. Se puso a analizar cómo estaba evolucionando la economía alemana. Y, de repente, ¡zas!, se dio cuenta de que había un patrón, algo que se repetía una y otra vez. Y de ahí sacó una teoría que, ya veréis, sigue dando que hablar a día de hoy. Y así es como nació de lo que conocemos como la ley de Wagner. A ver, el nombre oficial es un poco más rimbombante, la ley de la actividad creciente del Estado. Pero la idea de fondo es muy sencilla, de verdad. Viene a decir que a medida que la economía de un país va a más, que se hace más rica y productiva, pues el gobierno, casi por inercia, también crece. Y claro, si crece, gasta más. Pero ojo, porque aquí está el quid de la cuestión, el detalle que lo cambia todo. La ley de Wagner no dice solo que el gasto del gobierno crece. No. Lo que dice, y esto es lo importante, es que crece más rápido que la economía. Es decir, si la renta nacional aumenta, el gasto público aumenta todavía más. Es como esa analogía de que la economía da un paso adelante y el gobierno da dos. Ahí está la clave de todo. Vale, perfecto. Entendido. El gobierno crece, y crece más rápido que la economía. La pregunta del millón ahora es, ¿y eso por qué pasa? Bueno, pues Wagner no se quedó solo en la observación. También identificó tres razones principales, tres motores que empujan este crecimiento. Vamos a verlos uno por uno. Básicamente, Wagner lo resumió en tres grandes ideas. Por un lado, que las tareas de siempre del gobierno, las más básicas, se hacen más grandes. Luego, que la sociedad empieza a pedir cosas nuevas, servicios que antes no existían. Y por último, que el gobierno se encarga de ofrecer bienes y servicios que, si fuera por el mercado, pues o no existirían o serían para muy pocos. Venga, vamos a desglosar cada uno de estos puntos. Vamos con el primer punto, la expansión de lo de siempre. A ver, pensemos en ello. Una sociedad se industrializa, las ciudades crecen, el comercio se dispara, todo se vuelve más complejo. Y esa complejidad exige más gestión. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que se necesita más policía para mantener el orden, más juzgados para resolver conflictos, ejércitos más modernos, y ni hablemos de las infraestructuras, como carreteras o puertos, que se vuelven absolutamente vitales. Al final, todo esto suma y el gasto en las tareas de toda la vida del Estado se dispara. Venga, vamos con el segundo motor, que es súper interesante. A medida que un país prospera y la gente tiene más dinero en el bolsillo, sus expectativas cambian. Ya no vale solo con tener seguridad y carreteras. La gente empieza a pedir más. Quieren una red de seguridad, un colchón social. Y es ahí cuando empiezan a surgir cosas como las pensiones para la jubilación, los sistemas de sanidad pública para todos, las prestaciones si te quedas sin trabajo o más becas para poder estudiar. El papel del gobierno, por tanto, se tiene que ampliar para responder a todas estas nuevas demandas. Y llegamos al tercer y último punto. Hay ciertas cosas que si las dejáramos solo en manos del mercado privado, pues no funcionarían bien o no llegarían a todo el mundo. Aquí Wagner hablaba de dos tipos de bienes. Primero, los que llamamos bienes públicos. Piensa en el ejército o en un faro. Nos benefician a todos y es imposible impedir que alguien los use. Y luego están los bienes preferentes, que son aquellos que aunque podrías pagarlos de forma privada, la sociedad considera que es bueno que todo el mundo tenga acceso a ellos. Un ejemplo clarísimo es la sanidad o la educación. El gobierno entonces interviene para asegurarse de que estos bienes lleguen a todos por el bien común. Vale, hasta aquí la teoría de Wagner suena bastante lógica, ¿verdad? Pero como pasa con casi todas las grandes ideas en economía, no es perfecta, no está libre de críticas. Así que ahora toca hacer un poco de abogado del diablo y ver cuáles son sus puntos débiles. La gran pregunta que se hacen muchos economistas es, a ver, esta teoría se formuló mirando cómo funcionaba Alemania en el siglo XIX. ¿De verdad nos sirve para explicar las complejísimas economías que tenemos hoy en pleno siglo XXI? ¿Se sostiene todavía? Pues las críticas se suelen centrar en tres puntos. El primero es bastante obvio. La teoría se basa solo en un país, Alemania, y en una época muy concreta. ¿Podemos generalizarlo a todo el mundo? Pues es discutible. Segundo, y esto es muy importante, la ley de Wagner no explica muy bien los shocks repentinos. ¿Qué pasa con una guerra mundial o una pandemia global? Esos eventos disparan el gasto público de una forma que la teoría no contempla del todo. Y por último, está el debate de si esto es una ley científica o más bien una opinión. Muchos creen que es una teoría normativa, o sea, que describe lo que Wagner pensaba que debería ocurrir en una sociedad civilizada, no necesariamente lo que va a pasar sí o sí, como si fuera la ley de la gravedad.
Pero bueno, a pesar de estas críticas, sería un error pensar que la ley de Wagner es solo una cosa de libros de historia. Para nada. De hecho, es una herramienta súper útil para entender muchos de los debates que tenemos hoy sobre la mesa. Debates sobre impuestos, sobre la deuda pública, sobre el futuro de las pensiones y del estado del bienestar. Y aquí está su verdadero valor. Lo que nos da esta ley es un marco, una forma de entender por qué, históricamente, la tendencia casi siempre ha sido la misma: un gobierno cada vez más grande. Nos ayuda a comprender esa presión constante que existe para subir impuestos y poder pagar más servicios. Es, en el fondo, el telón de fondo de todas las discusiones actuales sobre si las pensiones son sostenibles o qué hacemos con la bola de nieve que es la deuda pública. Al final, la idea se puede resumir así, de forma muy directa. Es un recordatorio de que hay una conexión muy potente entre el crecimiento de la economía y el crecimiento del Estado. Y es precisamente esa conexión la que está en el corazón de todos los grandes debates sobre cuál debe ser el tamaño ideal del gobierno. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final, la que de verdad define gran parte de la política actual. Si aceptamos que esta tendencia existe, que el desarrollo trae consigo un gobierno más grande, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo se paga la factura de todas esas demandas de más sanidad, más pensiones y más servicios, sin frenar la economía a base de impuestos o sin dejar una deuda impagable a los que vienen detrás? ¿Encontrar esa respuesta? Bueno, es sin duda uno de los mayores desafíos económicos de nuestro tiempo.